Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. Nos dice la historiadora María Teresa Sánchez Valdés que debido a su potencial económico y a su terminismo geográfico estratégico, situado a la entrada norte de la Cuenca de México, eso hizo que Ecatepec fuera punto clave para el control de las rutas comerciales y militares hacia el norte. Ecatepec se incorporó a la Confederación Otomí, con cabecera en Xaltocan. Los mexicas, después de su estancia precisamente en Xaltocan, en su peregrinaje, se establecieron en diversos sitios de Ecatepec, en Acalhuacan, detrás de la actual Casa de Morelos, 4 años, de 1256 a 1259, en Ejecatepetl, 4 años, de 1260 a 1263, en Tulpetlac, 8 años, de 1264 a 1271, y en Cuatitla, 20, de 1272 a 1291. Después de que Xaltocan perdiera la guerra con los Tepaneca de Azcapotzalco, Ecatepec pasó a ser tributario de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, pero este luego lo cedió a su nieto Tlacateotzin, hijo de Cucupitzáhuac, señor de Tlatelolco, por lo que Ecatepec pasó a depender de este señorío. En ese tiempo, Ecatepec era constituido por 6 barrios y 8 casas principales, relacionadas por consanguinidad, pues esta es tan solo parte de la gran e importante historia de nuestro municipio Ecatepec. Ecatepec es cultura e historia. Ahora nos vamos rápidamente a nuestra sección de Historia de México. Hemos estado hablando de la Guerra Cristera, del crimen de Obregón, de la gente que estaba presa por ese crimen, particularmente una entrevista que le hicieron a José de León Toral, el asesino, a la madre Conchita, aparentemente cómplice de ese asesinato, y seguimos con nuestra temática. El periódico Excelsior del día 6 de agosto de 1928, en su página editorial, que es la página que generalmente refleja el pensamiento de la propia empresa editora, publicó esta nota: una prueba de buen juicio y patriotismo. Con un ramplante eufemismo, el editorialista alababa la actitud serena de Calles ante el homicidio de Obregón, evitando nuevos disturbios y conservando incólume el orden en todo el país. Afirmaba que por primera vez en nuestra historia, quizá el pueblo mexicano daba muestras de buen juicio, prudencia y moderación inverosímiles en nosotros. Es decir, los complejotes que los poderosos le impusieron al pueblo de México. O sea, por primera y única vez en toda su historia, el pueblo mexicano actuaba de manera razonable, decía el editorialista del periódico Excelsior. Decía también que todos los grupos obregonistas y laboristas mantenían el equilibrio y la mesura y cooperaban con la paz pública,
aseveraba que durante el virreinato el gobierno mantuvo la paz en la Nueva España durante 3 siglos, paz de la que no había otro ejemplo en el mundo, y que con la independencia los mexicanos se habían enfrascado en la discordia. Mentira. Esta ha sido siempre la política de la derecha. Decir que durante la colonia México vivía una situación de felicidad y paz es una falsedad. Había miseria, había explotación, discriminación. El pueblo no era feliz y por eso hizo la guerra de independencia, contrariamente a lo que señalaba este periódico derechista, el Excelsior, argumentación que los nuevos derechistas de 2025 siguen manejando, pero ya es una postura obsoleta y sin razón. Que México vivió un siglo de guerras civiles, exceptuando el periodo porfirista. Nuevamente la derecha alabando al dictador don Porfirio, que sumió a México en la miseria, el analfabetismo, la injusticia y la explotación, y que la economía se vio afectada por el homicidio, y que aún permanecía la incertidumbre por la sucesión presidencial, pero que en ese momento, era inoperante y antipatriótico lanzar candidaturas y promover intrigas. Alababa la decisión de Aarón Sáenz de suprimir el centro director obregonista. Confiaba en que los legisladores obregonistas pusieran por encima de sus conveniencias personales los intereses de la nación. Se habla mucho de jacobinismo, tachando a esta tendencia antirreligiosa como una mera injusticia en contra de la o las iglesias. Sin embargo, no es posible desatender los antecedentes históricos de la imposición por la fuerza del cristianismo en México y en toda América, corriente espiritual que siempre ha sido un lastre para el desarrollo económico e intelectual de los pueblos. Es impreciso descalificar como jacobinismo una necesidad material de las sociedades para desprenderse del daño económico y mental que sobre los pueblos ejercen las iglesias y el pensamiento teológico, opuesto a la evolución material y cultural de la humanidad. La República Francesa, la República Mexicana y el México post-revolucionario de la segunda década del siglo XX necesitaban desprenderse del dominio económico y espiritual de la Iglesia para poder avanzar en una nueva etapa de desarrollo social y económico. El liberalismo capitalista, fundamentado en el libre comercio. Para entender mejor el proceso antidemocrático impositivo del cristianismo en México, citaremos importantes textos que describen magistralmente este fenómeno. Tal es el caso del capítulo 3 de la obra Historia de las Indias de la Nueva España, cuyo autor, Fray Toribio de Benavente Motolinía, describe la destrucción de las ciudades conquistadas por los españoles y la edificación sobre sus ruinas de un nuevo mundo, como si el mundo no existiera ya aquí antes de ellos, antes de los españoles, en estas tierras. Hecho a imagen ese nuevo mundo y semejanza de Europa. Motolinía afirmaba que en la construcción de la Ciudad de México, acción a la que denominó la séptima plaga, andaba más gente que en la edificación del templo de Jerusalén, en templos de Salomón y, como no,
pues si los españoles la destruyeron en su totalidad, y cómo los nativos llevaban materiales y tributos a los peninsulares, la esclavitud, mismos que hacían trabajar a aquellos en las nuevas obras, hechas por los indios a su costa, buscando materiales y pagando los pedreros y canteros y carpinteros, y si no traían que comer, ayunan. Así fue la explotación terrible en contra de los indígenas para reconstruir la ciudad española, la Ciudad de México. Todos los materiales traían a cuestas, cargando en la espalda. Las vigas y piedras grandes traen arrastrando con sogas. No faltó soberbia levantar tales edificios que para los hacer hubiera de derribar las casas y pueblos de los indios gentiles. Es decir, no conformes con la destrucción que hizo Hernán Cortés, todavía los españoles, ya una vez conquistada la ciudad de México Tenochtitlan, se dedicaron a seguir destruyendo las casas, los templos que habían quedado en pie, hasta que el primero día del año de 1525, que aquel año fue un domingo, en Texcoco, a donde había la más y mayoría de teocalis o templos del demonio, y más llena de ídolos, 3 frailes espantaron y ahuyentaron todos los que estaban en las casas y salas de los demonios, y aquel día después de misa se les hizo plática. Esta fue la primera batalla dada al demonio, y luego en México y sus pueblos y derredores, y en Cuautitlán, y luego casi a la par en derredores, en Tlaxcala, y comenzaron también a derribar ídolos y a poner la imagen del crucifijo, y hallaron la imagen de Jesucristo crucificado y de su bendita madre. Y fue que ellos tenían 100 dioses, querían tener 101. Para hacer las iglesias comenzaron a echar mano de sus teocalis, para sacar de ellos piedra y madera, y de esta manera quedaron desollados y derribados, y los ídolos de piedra, de los cuales había infinito, no solo escaparon quebrados y hechos pedazos, pero vinieron a servir de cimientos para las iglesias, y como había algunos muy grandes, venían lo mejor del mundo para cimiento de tan gran y santa obra. Pues es así claramente, el propio Motolinía lo está diciendo, no en señal de crítica, sino como una bendición de Dios, cómo explotaban a los indígenas para construir sus casas y templos los españoles. Incluso lo dice, destruyeron infinidad de templos, infinidad de pirámides que hoy serían patrimonio cultural de México, infinidad de esculturas por considerarlas del demonio. Y cuando las piezas eran grandes de esas mismas esculturas, de esos mismos ídolos, según los españoles, ¿para qué los usaban? Para cimiento de sus templos católicos y de sus casas. Así fue la imposición de una ideología ajena a Mesoamérica, que es el cristianismo, por parte de estos brutales frailes ignorantes que trajo Hernán Cortés para ayudarlo en la conquista. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.